Buen día, mi nombre es Galeacate Ortega Hernández, soy de segundo semestre Grupo B. El día de hoy hablaré acerca de la materia de bases moleculares y genética, que fue impartida por la doctora Carolina Bustos Rivera Baena, los ácidos nucleicos son explicando un poco acerca de lo que donde vimos almacenan y transmiten información genética. Están formados por elementos como el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Existen dos tipos principales, que es el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, donde va a contener la información genética de los organismos. Tiene una estructura de una doble hélice que está formada por nucleótidos y consisten en un azúcar, que es la desoxirribosa, un grupo fosfato y bases nitrogenadas como la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y también tenemos al ácido ribonucleico, que es el ARN, que va a participar en la síntesis de proteínas y en la regulación de la expresión genética. Generalmente es de cadena sencilla y está formada por nucleótidos que incluyen ribosa y bases nitrogenadas, como adenina, uracilo, citosina y guanina. Una de sus principales funciones de los nucleótidos es que transportan energía, transportan átomos y transmiten los caracteres hereditarios. Bueno, aquí tenemos al ADN, que está compuesto por un ácido desoxirribonucleico, una desoxirribosa, un ácido fosfórico y una timina. Al nucleótido lo tenemos que está compuesto por adenina, guanina y citosina. Y al ARN como ácido ribonucleico, ribosa, ácido fosfórico y uracilo. Después tenemos el proceso de replicación, que es el proceso en el cual se copia el material genético de una célula antes de que sea dividida. Aquí tenemos el paso 1, que es desenrollar la cadena de ADN. El paso 2, se crea una copia de la cadena. En el paso 3, se revisa la copia de ADN y en el paso 4 se liberan las moléculas de ADN. Bueno, aquí tenemos los tres procesos: replicación, transcripción y traducción. En la replicación se copia el material genético de una célula antes de que sea dividido. En la transcripción se elabora una copia de ARN de una pieza de ADN, y en la traducción es por el cual una célula elabora proteínas usando información genética que lleva el ARN mensajero. Aquí tenemos el ARNM, que es el mensajero, el ARNT, que es el de transferencia, y el ARNR, que es el ribosomal. En el ARN mensajero es la copia del ADN que lleva la información genética desde el núcleo a los ribosomas. Aquí es donde se sintetizan las proteínas. En el ARN de transferencia es donde se transportan aminoácidos específicos al ribosoma. Esto es durante la síntesis de proteína. Y en el ARN ribosomal es donde se lleva a cabo la síntesis de proteína. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre el ADN y el ARN. El ADN, la función principal es almacenar la información genética. Es bicatenario. Esto significa que tiene dos cadenas de nucleótidos. Estos se van a enrollar entre sí en forma de una doble hélice. Y tiene bases nitrogenadas como la adenina, guanina, citosina y timina. Un azúcar que lo compone, que es la desoxirribosa, y se encuentra en el núcleo. El peso molecular del ADN es generalmente mayor que el del ARN. Y en el ARN, la función es transferir el código genético para crear proteínas del núcleo al ribosoma. Es monocatenario, nada más tiene una cadena de nucleótidos y tiene bases nitrogenadas como la adenina, guanina, citosina, uracilo y un azúcar que lo compone, que es la ribosa. Este se va a encontrar en el núcleo y ribosomas. También hay tres tipos de ARN: el ARN mensajero, el de transferencia y el ribosómico. Cada nucleótido puede contener tanto 1, 2 o 3 grupos de ácido fosfórico o grupos fosfato, que son fuentes preferidas en las células para poder transferir energía. Los nucleótidos se encuentran en un estado estable cuando solo poseen un grupo fosfato. Cada grupo fosfato adicional posee un nucleótido, que este se encuentra en un estado más inestable, y el enlace del fosfato casi siempre tiende a romperse por hidrólisis, que la hidrólisis es la reacción química que usa agua para descomponer un compuesto. Las células poseen enzimas que tienen la función de hidrolizar nucleótidos.
para así poder extraer el potencial energético que está almacenado en sus enlaces. Es por esto que el nucleótido de trifosfato, que es el ATP, es la fuente preferida de energía en la célula. El UTP, que es la uridina trifosfato, es un nucleótido que contiene uracilo más 3 fosfatos, y GTP, que es la guanosina trifosfato, que igual es un nucleótido y contiene guanina más 3 fosfatos. Aquí tenemos una estructura del adenosín trifosfato, que es del ATP, donde está compuesto por una base nitrogenada, que es la adenina, ribosas, que es el azúcar de 5 carbonos, y 3 grupos fosfatos. En el transporte de átomos o moléculas, en algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se llega a separar de un compuesto y es transportado a otro compuesto. Este grupo de átomos se une temporariamente con una coenzima, que la coenzima es una molécula transportadora de sustancias. También muchas vitaminas tienen esta función. Algunas vitaminas que contienen esta función es la vitamina B1, también llamada tiamina, la vitamina B2, la riboflavina, la vitamina B3, que es la niacina, la vitamina B5, que es el ácido pantoténico, la vitamina B6, que es la piridoxina, y la B12, que es la coyalamina. Aquí está el ejemplo de un nucleótido que tiene un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Aquí tenemos la estructura de 2 azúcares que son importantes en los ácidos nucleicos. La primera tenemos a la ribosa, que es el azúcar de 5 carbonos y se encuentra en el RNA. Su fórmula molecular es C5H10O5. Tiene un grupo hidroxilo que en cada uno de sus carbonos lo que hace es que sea un azúcar más hidratado. Después tenemos a la desoxirribosa, que es el azúcar de 5 carbonos que se encuentran en el ADN. Su fórmula es C510O4. La diferencia que tiene con la ribosa es que a la desoxirribosa le falta un grupo hidroxilo en el carbono 2. Por eso es su nombre de desoxi, porque es aquí tenemos oxígeno. A los nucleósidos en el ADN, que como base nitrogenada está la adenina, guanina, citosina y timina, y su azúcar es la desoxirribosa. En nucleósido, para adenina tenemos adenosina, para guanina tenemos aguanosina, citosina, citidina y timina, timidina. En la adenosina, lo que va a hacer es que se va a emparejar con la timina. Esto va a ser durante la replicación y transcripción del ADN. En la guanosina se va a emparejar con la citosina y esto igual va a ser en el proceso de replicación y transcripción. En la citidina va a ser con la guanina. En la timidina se va a unir a la adenina y esto va a ser fundamental para la estructura de la doble hélice. Ahora tenemos a los nucleósidos en el ARN. Como base nitrogenada tenemos a la adenina, guanina, citosina y uracilo. Como azúcar tenemos a la ribosa. Y en nucleósido tenemos en adenina, tenemos adenosina. En guanina tenemos a guanosina. Y en citosina tenemos a citidina. Y en uracilo, uridina. En adenosina va a participar en la formación de ARN mensajero. Aquí en la adenosina se va a emparejar con uracilo. Esto va a ser durante la transcripción. En guanosina se va a emparejar con citosina. En citidina, que es el componente del ARN, se va a emparejar con guanosina. Y el uridina se va a unir a la adenina. Esto va a ser en el ARN, porque va a reemplazar a la timina que se encuentra en el ADN. Ahora tenemos la numeración para cada uno de ellos. En la adenina, guanina e hipoxantina va a ser 1C1 y se van a unir a una base nitrogenada. En el caso de citosina y uracilo van a ser 1C e igual se van a unir a una base nitrogenada. Tenemos a BN glicosídico, que tenemos B1, 9N glicosídico y BN19 glicosídico. En nomenclatura
tenemos aquí a las bases nitrogenadas, que tenemos adenina, guanina, hipoxantrina, citosina, uracilo y timina. Y como nucleósido, adenina sabemos que es adenosina. Guanina tenemos a guanosina, hipoxantina, inosina, citosina, citidina, uracilo, uridina y timina, timidina. Aquí tenemos dos tipos de bases nitrogenadas, que en la primera tenemos pirimidinas, que tienen una estructura de anillo siempre. Aquí incluyen a la citosina, timina y uracilo. En las purinas, su estructura es de doble anillo e incluye a la adenina y la guanina. Como sabemos, las bases nitrogenadas son los compuestos orgánicos que forman parte de los nucleótidos. Son como los bloques de construcción del ADN y el ARN. Ahora tenemos aquí a la estructura de los ácidos nucleicos, que el ARN tiene a la ribosa y a la adenina, guanina, citosina y uracilo. Y el ADN tiene a la desoxirribosa y a la adenina, guanina, citosina y timina. Aquí tenemos a la estructura de los ácidos nucleicos, que es el ADN y el ARN, y la unión fosfodiéster entre los nucleótidos. La unión fosfodiéster es el enlace químico que va a conectar los nucleótidos en una cadena de ADN o de ARN. El enlace se va a formar entre el grupo fosfato de un nucleótido y el carbono 3 de la ribosa. Cada nucleótido va a constar de 3 componentes. Va a ser una base nitrogenada, un azúcar, un grupo fosfato y también tenemos a una direccionalidad, que esta se va a representar como 5 y 3. Aquí se muestra la unión entre nucleótidos, que 2 nucleótidos van a poder unirse entre sí mediante un enlace éster-fosfato o fosfoéster. Este enlace es el que la flecha roja está marcando. Se va a formar entre un hidroxilo del ácido fosfórico de un nucleótido y el hidroxilo del carbono número 3 del azúcar del otro nucleótido, con formación de una molécula de agua. Esta unión de otros nucleótidos va a dar lugar a un polinucleótido, que un polinucleótido es una macromolécula que está formada por la unión de múltiples nucleótidos, o sea, muchos. Aquí tenemos una representación un poco más simplificada de 5A GCTGA3. Cada letra aquí corresponde a una base nitrogenada en el ADN, que la A es de adenina, la G de guanina, la C de citosina y la T de timina. Para poder transmitir caracteres hereditarios, los nucleótidos se polimerizan formando polinucleótidos en forma de cadena. Estos son llamados ácidos nucleicos. Tenemos aquí al ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que sus nucleótidos tienen desoxirribosa como azúcar y no tiene uracilo. También el ARN, que es el ácido ribonucleico, aquí sus nucleótidos tienen ribosa y no tienen timina. Aquí está la representación del ADN, que su azúcar es la desoxirribosa, ahí tenemos un ejemplo. En el ARN también tenemos el ejemplo de la ribosa. Y tenemos a sus bases nitrogenadas del ADN y ARN, que en ADN está timina, adenina, guanina y citosina, y en ARN está uracilo, adenina, guanina y citosina. Y tenemos también a sus unidades, que en el ADN está el grupo fosfato, está la base, que está timina, y su desoxirribosa, que es su azúcar. Y del otro lado tenemos al grupo fosfato, a la base nitrogenada, que en este caso está uracilo, y el azúcar, que es la ribosa. Algunas de las funciones de los ácidos nucleicos es la síntesis de proteínas, el almacenamiento, la replicación y la transmisión de la información genética, que son las moléculas que van a determinar lo que es y lo que va a hacer cada una de las células vivas. La función principal del ARN es que va a servir como un intermediario de la información que va a llevar el ADN en forma de genes y la proteína final codificada para esos mismos genes. Gregor Mendel fue el padre de la genética. Mendel formuló las leyes de la herencia y sus hallazgos fueron publicados en el año 1866.
en un trabajo que lo titularon como experimento sobre hibridación de plantas. Ahí se establecieron los principios de segregación y distribución independiente de los genes. A través de los experimentos con guisantes fue cuando Mendel formuló las leyes de la herencia, que describen cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra generación. Y Charles Darwin propuso la teoría de la evolución por selección natural, que él sugiere que las especies se adaptan a su entorno a lo largo del tiempo. Y las características que mejoran la supervivencia y la reproducción tienden a ser heredadas. En la división celular, que fue en el año 1900, a principios del siglo XX, se comprendió mejor el proceso de división celular. Ahí se incluyó la mitosis y la meiosis, que son fundamentales para la reproducción y el crecimiento. Después tenemos a la teoría del cromosoma de Sutton y Boveri. Esta teoría establece que los cromosomas son los portadores de la información genética. Esto es crucial para el desarrollo de la genética moderna. Leven y la estructura del ADN. Leven era un bioquímico que contribuyó a la comprensión de la estructura del ADN, incluyendo la identificación de los nucleótidos que lo componen. Ahí tenemos un ejemplo de genotipo dominante y genotipo recesivo, donde va a sobresalir el genotipo dominante. En el experimento de Griffith, que fue la transformación bacteriana, él inyectó las diferentes cepas de bacterias en ratones, donde la cepa S mataba a los ratones, mientras que la cepa R pues no lo hacía. Luego comprobó que la cepa S murió por calentamiento. La rata pues murió por calentamiento. En 1944, Oswald Avery, Colin McLeod y Maclean McCarthy, que fueron uno de los primeros biólogos moleculares, trataron de identificar el factor de transformación que debía encontrarse y también ratones S, que fueron neumococos del tipo R, que estaban vivos con una fracción de lisado modificada enzimáticamente. Aquí se puede ver en la tabla el tratamiento realizado sobre el lisado, que en el primero no se realizó ningún tratamiento, y su conclusión fue que el LFT está presente en el lisado. Después añadió la enzima S3 que degrada la cápsula del polisacárido. Y el FT no era el polisacárido que estaba presente en el lisado. Añadieron al lisado anterior con las enzimas proteólicas tripsina y quimiotripsina. Y el FT no era una proteína. Después se extrajeron los ácidos nucleicos del lisado anterior y se añadió la enzima ARNasa, que degrada el ARN, y el FT no era el ARN. Y por último, al extracto de ácidos nucleicos anterior se le añadió la enzima adenasa, que degrada el ADN, pero en conclusión el FT es igual al ADN. Después tenemos el experimento de Hershey y Chase, que estudiaron los bacteriófagos, que son los virus que atacan bacterias, que los fagos que utilizaban eran simples partículas compuestas de proteínas y ADN. Y aquí es más o menos el experimento que utilizaban. En el modelo de Watson y Crick, describe la estructura del ADN como una doble hélice. En este modelo, dos cadenas de nucleótidos se enrollan entre sí con las bases nitrogenadas emparejadas de maneras específicas. Erwin Chargaff fue el primero en medir con precisión las cantidades de nucleótidos en el ADN. Es una estructura del ADN que consiste en una doble hélice que está formada por dos cadenas de nucleótidos. Una cadena corre en dirección 5A3 y la otra en 3A5. Diferentes tipos de ADN y se están enfocando en la estructura de los surcos de la doble hélice. En el ADN-A, sus surcos son más parecidos en lo ancho, en anchura. En el ADN-B, los surcos varían ligeramente en el ángulo de las bases. Y en el ADN7 se distingue por la ausencia del surco mayor.
y presenta también un surco menor que es un poco más pronunciado. El ADN-A es dextrogiro, tiene 9 pares de bases por vuelta y un diámetro de 23 angstrom, y sus bases están ligeramente inclinadas respecto al eje de la hélice. Después el ADN-B es también dextrogiro, presenta 10 pares de bases por vuelta, con también bases perpendiculares al eje de la hélice y tiene un diámetro de 29 angstrom. El ADN-Z es levogiro, con 12 pares de bases por vuelta y un diámetro de 18 angstrom. Su conformación es en zigzag y no tiene surco mayor. Las características de la estructura secundaria del ADN es que presenta 2 cadenas de polinucleótidos de 20 angstrom de grosor y 34 de longitud. Están enrolladas en doble hélice dextrogira, son antiparalelas de 3 a 5 y de 5 a 3, son complementarias de Chargaff. Tiene bases nitrogenadas en el interior y perpendiculares al esqueleto externo de pentosa fosfato. Puentes de hidrógeno doble y triple entre las bases nitrogenadas y tiene 10 pares de bases por vuelta. Se indican las cadenas complementarias, la direccionalidad, las bases nitrogenadas, la renaturación, que las cadenas pueden separarse y luego volver a unirse bajo condiciones especiales. Después el estado no nativo, que se refiere a la conformación natural y funciones del ADN. Y las cadenas complementarias, que las secuencias son complementarias. Algunas de las funciones del ADN es que almacena información hereditaria y también es responsable del niveles metabolismo estructurales de los ácidos nucleicos. nucleicos. La estructura primaria es el polímero lineal que está formado por la unión de numerosos nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. La estructura secundaria está formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. El ADN es la estructura definida por la unión de las 2 cadenas polinucleótidos a través de las bases nitrogenadas, y el ARN está presente en determinadas regiones de la molécula. Estructuras de orden superior son todas aquellas de orden superior a los niveles primario y secundaria. Luego tenemos a la estructura terciaria, que está formada por la disposición relativa espacial de los nucleótidos que se encuentran próximos en la secuencia. El ADN, que la estructura terciaria hace referencia al empaquetamiento que sufre la molécula de ADN con proteínas. Y en la estructura cuaternaria es la estructura cuaternaria que se da en las células eucariotas en división. Y en el ADN se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. Luego tenemos a la cromatina, que se forma a partir del ADN más las proteínas. Y hay clases eurocromatina y heterocromatina. Ese es un ejemplo de la estructura terciaria del empaquetamiento que sufre la molécula de ADN, y la estructura cuaternaria, donde el ADN se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. Aquí está abordando la organización de la cromatina en el núcleo celular, que primero está el ADN, que representa la información genética en forma de doble hélice. Después están los nucleosomas, que ayudan a empaquetar el ADN de manera compacta y están enrollados alrededor de un núcleo de proteínas que son llamadas histonas. Después está el solenoide, que los nucleosomas se organizan en un cilindro y aumentan aún más la compactación del ADN. Después está el supersolenoide, que es una forma más condensada de la cromatina, donde el solenoide se enrolla sobre sí misma para formar una estructura más densa, y los cromosomas son las que contienen toda la información genética. En esta imagen se presenta un fragmento de ADN y su proceso de transcripción, que es la síntesis de ARN. Primero está la secuencia de ADN, que aquí muestra una cadena de ADN con una secuencia específica de bases nitrogenadas, como la adenina, tiamina, citosina y guanina. Después está la transcripción posible, que indica que sí puede llevarse a cabo en ciertas partes de la secuencia.
lo que significa que el ARN polimerasa puede acceder y sintetizar ARN a partir de ahí. Después está la transcripción impedida, que señala que la transcripción está impedida o está bloqueada. El solenoide es una estructura que se forma cuando los nucleosomas se organizan en una configuración compacta. Tiene un diámetro de 30 nanómetros. Aquí se puede observar la organización del ADN, donde la doble hélice, que es la forma básica del ADN, consiste en 2 cadenas entrelazadas. Después está el nucleosoma, que es la unidad fundamental donde el ADN se enrolla alrededor de proteínas histonas, formando una estructura de 10 nanómetros. Después está el solenoide, que los nucleosomas se agrupan en estructuras más compactas, llamadas solenoide. Después está el cromosoma metafásico, que la cromatina se condensa en cromosomas visibles, que son estructuras altamente organizadas. Después está el supersolenoide, que las estructuras se enrollan sobre sí mismas. Y el andamio o scaffold, que esta estructura ayuda a mantener la estabilidad de los cromosomas durante la división celular. Morfología cromosómica y ubicación del centrómero. El metacéntrico, el centrómero está en medio y forma 2 brazos iguales. El submetacéntrico, el centrómero está ligeramente desplazado del centro y resulta en un brazo más largo que el otro, o sea, un brazo está más largo que el otro. Después el subtelocéntrico, el centrómero está cerca de un extremo y produce un brazo muy corto. Después está el acocéntrico, que el centrómero está muy cerca de un extremo con un brazo largo y otro muy corto. Y el telocéntrico, que el centrómero está en el extremo, resultando en un solo brazo largo. El bandeo cromosómico, consiste en someter a los cromosomas a desnaturalizaciones, a digestión enzimática o a ambos. Y esto también está seguido de una tinción con colorante específico para ADN. Lo que hace es que los cromosomas se tiñan con una serie de bandas claras y oscuras. Y hay diversos tipos de bandeo. Está el bandeo G y R, el bandeo Q, el bandeo T y el bandeo C. El cariotipo humano muestra un total de 46 cromosomas y están organizados en 23 pares homólogos. Cada uno de los pares consiste en un cromosoma que es heredado del padre y otro de la madre, y se clasifican y ordenan según el tamaño y forma que tengan el cariotipo. Los cromosomas sexuales números 20 indican que es un individuo de sexo femenino. Clases de cromatina. La cromatina tiene 2 clases, la eurocromatina y la heterocromatina. La eurocromatina es la forma de cromatina que contiene genes activos y que es menos densa, por lo que facilita la transcripción de ADN a ARN y también permite la expresión de genes. Y la heterocromatina es la forma más densa de cromatina, que generalmente no contiene genes activos y tiene secuencias de bases altamente repetidas. También está asociada con una menor actividad genética. Organización de los cromosomas humanos. Los neocromosomas son la unidad básica de la cromatina, que están compuestos por un núcleo de 8 moléculas de histona, 2 de cada tipo. Está el H2A, H2B, H3 y H4, alrededor del cual se enrolla el ADN. La histona H1 va a actuar como un conector que va a estabilizar la estructura. Aquí se pueden observar las estructuras de los cromosomas, como está el doble hélice, el neocromosoma, el cromosoma de metafase. Tipos de ADN en eucariotas. En los eucariotas el ADN está en forma de eurocromatina, que es el ADN más las histonas, y tiene una fibra de 10 nanómetros. Siempre se puede transcribir. La heterocromatina no se puede transcribir, igual es de 30 nanómetros. La constitutiva, esa se encuentra en todas las células y forma la región satélite de los cromosomas. Y la facultativa, esta sí depende del estado fisiológico del desarrollo de una célula. Diferencia las células también. Y la cromatida
Esta está totalmente empaquetada y es el cromosoma, que puede estar formada por una o por dos. Esto va a depender. La heterocromatina constitutiva, contiene un tipo particular de ADN, es denominado ADN satélite, porque estaba formado por gran número de secuencias cortas que están repetidas en tándem. Y la heterocromatina constitutiva es estable y entonces conserva sus propiedades y todas las etapas del desarrollo. La heterocromatina facultativa se caracteriza por la presencia de secuencias repetidas tipo line y es reversible, entonces su estado heterocromático pues va a depender de la etapa del desarrollo y del tipo celular. También la heterocromatina facultativa no es particularmente rica en ADN satélite, entonces no es polimórfica. En la heterocromatina está condensada y el ADN de la heterocromatina se replica más tarde. Entonces la heterocromatina es transcripcionalmente inactiva. La heterocromatina no participa en la recombinación genética. Proteínas nucleares histonas. Las proteínas nucleares histonas pues son proteínas básicas y ricas en aminoácidos de lisina y arginina. Y son proteínas del tipo globular. También son solubles en agua y coagulan con el calor y constituyen la mitad del cromosoma. También se unen mediante interacciones iónicas con los fosfatos de los nucleótidos del ADN y forman la cromatina. Esta modificación química neutraliza las cargas positivas de las histonas, lo que resulta una apertura de la estructura de la cromatina y así pues va a facilitar el acceso del ADN y va a promover la expresión génica. Las HATs son las enzimas que añaden grupos acetilo a las histonas y así facilitan la apertura de la estructura de la cromatina. También permiten que la transcripción tenga lugar. Y las HDACs son enzimas que eliminan grupos acetilo de las histonas y conducen a un empaquetamiento más compacto de la cromatina. En el segundo nivel el solenoide es de 30 nanómetros y en el tercer nivel está el bucles. El cuarto es el enrollamiento helicoidal. El ADN eucariote, cada molécula mide 5 centímetros aproximadamente y es multiplicado por 46 cromosomas, que son casi 2 metros los que tienen que ordenarse en un núcleo de 5 micrómetros. En el cromosoma se encuentran estructuras como el núcleo, que es la estructura donde se encuentra el ADN nuclear y contiene mayor parte de la información genética. Después está la base par, que es la unidad básica de la estructura del ADN. Y las bases nitrogenadas se van a emparejar adenina con timina y citosina con guanina. Después el cromosoma se forma a partir del ADN y las proteínas histonas. Los cromosomas mitocondrial hace referencia al ADN que se encuentra en las mitocondrias y se enreda principalmente en la madre. El ADN de doble hélice, pues describe la estructura del ADN. Después está la mitocondria y pues son los organelos celulares que generan energía y contienen su propio ADN. Después están las proteínas histonas, que estas son las proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN para formar nucleosomas. Después los nucleosomas son las estructuras formadas por el ADN enrollado alrededor del núcleo de las histonas. Los genes son unidades de información genética. El producto de la mayor parte de genes pues es una proteína. También los miembros de un par de cromosomas contienen información genética congruente entre sí. Y más o menos las estimaciones actuales son de 25.000 genes totales. Un genoma es todo el material genético, es decir que es el juego completo de instrucciones hereditarias. Y esto es para la construcción, el mantenimiento del organismo y para pasar la vida a la siguiente generación.
El genoma, del griego ge, o, que quiere decir genera, y ma, que es acción, del Homo sapiens. Este está compuesto por 24 secuencias cromosómicas, que son distintas. Tiene 22 autosomas, más 2 cromosomas sexuales, que es X y Y, femenino y masculino, con un tamaño total aproximado de 3.200 millones de pares de bases de ADN. Y contienen unos 20.000 a 25.000 genes. La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la información necesaria para la expresión y altamente está coordinada y adaptable al ambiente del proteoma humano, es decir, del conjunto de proteínas del ser humano. Organización del genoma. El genoma codificante se refiere a las partes del ADN que contienen la información necesaria para poder producir proteínas o ARN funcional. Después están los genes, que los genes pues son segmentos de ADN que codifican polipéptidos, que son las proteínas, o ARN. El DNA de copia única son las regiones que se encuentran en una sola copia en el genoma. El genoma no codificante comprende las regiones del ADN que no codifican proteínas, pero pueden tener funciones importantes. Después está la estructural, que pueden tener funciones de soporte o estructura. El regulador contiene elementos que controlan la expresión de los genes como promotores. El intragénico son las regiones no codificantes que se encuentran dentro de los genes. Después tenemos el intergénico, y son las regiones que se encuentran en los genes. El gen es la unidad básica de la herencia y porta la información genética necesaria para la síntesis de una proteína, es decir, los genes codificantes o de un ARN no codificantes, que son los genes de ARN. Aquí en el diagrama esquemático se muestra un gen en relación a su estructura física, que tiene doble hélice de ADN y a un cromosoma que está a la derecha. Después tenemos a los pseudogenes, que aproximadamente 19.000 son versiones completas o parciales de genes que han acumulado diversas mutaciones y que no se transcriben. Nada más se clasifican en no procesados, que es menos 30%, y en procesados, que es menos 70%. Los no procesados se caracterizan por poseer tanto exones como intrones, y los procesados, por el contrario, nada más son copias de ARN mensajero, y las secuencias reguladoras son básicamente secuencias cortas y están presentes en las proximidades o en el interior de los genes. También el conocimiento sistemático de estas secuencias y de cómo actúan en complejas redes de regulación genética es muy escaso y está comenzando a desarrollarse mediante estudios de genómica comparada. Aquí se puede ver que está la segregación cromosómica, la división nuclear, la citoquinesis, la aparición de la yema, replicación del ADN y el crecimiento. En el ADN intergénico pueden haber repeticiones en tándem y es parte de la secuencia del genoma humano, y gran parte del ADN intergénico puede ser un artefacto evolutivo sin una función determinada en el genoma actual. De hecho, algunos prefieren llamarlo ADN no codificante. Y aquí está el ADN intergénico, DNA, que tiene repeticiones en tándem, microsatélites, repeticiones dispersas. Está el Line 1, Line 2, ERF y LTR. Después tenemos al ADN extragénico repetido, que está en tándem, que en tándem está el microsatélite 5%, el minisatélite 1% y el satélite 3%. Después en el disperso están los elementos transponibles, que está el SINE 13%, ALU 10%, LTR 8%, LINE 21% y los transposones, que esos son de 3%. Después tenemos al ADN
de repeticiones en tándem, que tenemos a los satélites, que los satélites son el conjunto de repeticiones en tándem de tipo satélite que comprende un total de 250 megabases del genoma humano. Después en los mini satélites, estos son compuestos por una unidad básica de secuencia de 6 a 25 nucleótidos y se repiten en tándem generando secuencias de 100 y 20.000 pares de bases. El genoma humano contiene aproximadamente... Después tenemos la localización cromosómica de las principales clases de ADN repetitivo. Ahí tenemos un ejemplo de polimórficos. Aquí están los satélites y los microsatélites. Después están las características. Una de las características es que están diseminados en la totalidad del genoma. Un microsatélite está típicamente conformado por un motivo repetitivo, en el cual se encuentra contenido la secuencia repetida y dos regiones flanqueantes, las cuales se encuentran a ambos lados del motivo repetitivo. También otra característica es que constituyen más del 60% de megabases en el genoma, es decir, el 2%. Y las configuraciones de repeticiones más comunes son las dinucleótidas y constituyen alrededor del 0.5% del genoma. Y abajo tenemos a las repeticiones. El microsatélite está compuesto por secuencias básicas de 2 a 4 nucleótidos, cuya repetición en tándem origina frecuentemente secuencias de menos de 150 nucleótidos. Y algunos ejemplos son el dinucleótido, el CA y el trinucleótido CAG. También algunos microsatélites son también polimorfismos multialéticos y son denominados STR, que es el acrónimo de Short Tandem Repeats, y pueden identificarse en PCR. Luego tenemos a la metilación de ADN, que un grupo metilo es transferido a una posición C5 de citosina por una ADN metiltransferasa, ADN 5 metiltransferasa, 5-metilcitosina. Después tenemos a la DMT1, que es el mantenimiento de los patrones de metilación. Esta actúa en la replicación también y metila ADN hemimetilado. Y ahí se puede ver la replicación tanto de DNA, que es el ADN, luego y la metilación. Algunas características de SINES y LINES. De SINES, alguna de sus características es que tiene el 13% del genoma humano y no codifican para proteínas, contienen secuencias ricas en AT, que son similares a los de los LINES, y probablemente sus movimientos son debidos a la actividad de las proteínas ORF1 y ORF2 de los LINEs. Luego están los LINEs, que tienen 3 familias en el genoma humano, L1, L2 y L3. Actualmente solo L1 es capaz de transponerse y tiene 900.000 repeticiones en el genoma humano. También solo el 0.1% de ellos está completo. Y de 60 a 100 elementos en total hay en humanos. Y por lo tanto, pues presenta capacidad para moverse. También tiene región central que codifica para 2 prots, ORF1 y ORF2. Bueno, después tenemos a los elementos móviles, que son los segmentos de ADN que tienen la capacidad de moverse por el genoma. Tienen una transposición, que tienen un cambio de posición de un elemento móvil en el genoma, y su función solamente es autoperpetuarse. También tiene una representación en el genoma de un 25 a 50% en mamíferos. Sus duplicaciones hacen que su representatividad en el genoma aumente, y muchos de ellos también han perdido su capacidad de moverse. Y los retrotransposones son similares a retrovirus LTR y están presentes en el genoma de todos los eucariotas y son muy frecuentes en levaduras y en Drosophila. También tienen mecanismo de integración similar al de los rotavirus, y la mayoría de los
posones derivan del retrovirus. Igual, algo más o menos son frecuentes en mamíferos, son un 8% que son frecuentes en mamíferos de un genoma humano también. No solo su única función es autoperpetuarse, sino que también tienen una gran importancia en el proceso evolutivo, porque son también causantes de muchas mutaciones espontáneas y están implicados en procesos de duplicación de genes, en procesos de generación de nuevos genes por combinación de nuevos exones, en alteraciones en los patrones de expresión de genes, por ejemplo los movimientos para el genoma de secuencias reguladoras de la transcripción. Después tenemos la organización del genoma humano, que ya habíamos hablado con anterioridad de la organización, pero el genoma humano igual tiene un ADN de copia única, que son los genes, y el ADN repetitivo, que se divide en estructuras cromosómicas, donde está el ADN de secuencias dispersas, que es la familia ALU y la familia Line, y el ADN de satélite, que tiene 15%, en donde está el ADN satélite A. Después tenemos a las clases de genomas, que se dividen en 3, viral, procariota y eucariota. Los genomas virales pueden ser de ADN o ARN y también pueden ser desnudos, que no tienen envoltura o con envoltura. Además son lineales o circulares y son de hebra sencilla o doble. Después tenemos a los genomas procariotas, que tienen ADN circular de doble hebra y se encuentran en el nucleoide y no tienen envoltura. Y por último tenemos a los genomas eucariotas, que tienen ADN nuclear, que son con envoltura y pueden incluir ADN mitocondrial, y cloroplasto, que es circular y desnudo. Después tenemos a los genes de ARN. Los genes de ARN tienen una transcripción que produce ARN de transferencia, que es el ARNT, y el ARN ribosómico, que es el ARNR. MicroARN es igual a miARN, u otros genes también del ARN no codificantes. Los ARN ribosomales y de transferencia son importantes en la constitución de los ribosomas y también en la traducción de las proteínas. Luego tenemos al ARN mensajero o mRNA, que este se va a encargar de transportar la información que contiene el ADN a los ribosomas. Después tenemos el ARN de transferencia o tRNA, que más que nada se va a encargar de transportar los aminoácidos según la secuencia determinada por el ARNM. Y por último tenemos al ARN ribosómico, que este se va a encargar de constituir la estructura de ribosomas, lugar donde se van a unir los aminoácidos. Después tenemos a las clasificaciones por tamaño. Tenemos al ARN mensajero, que este codifica proteínas, y tiene un tamaño entre 114 a 5000 pares de bases. Después tenemos al ARN ribosómico, que es componente del ribosoma y mide aproximadamente 1000 pares de bases. Después tenemos al ARN de transferencia, que va a participar en la traducción y su tamaño es de 74 a 95 pares de bases. Después está el small ARN, que este incluye varios tipos como el SNORNA, miRNA, piRNA, INXRNA, que tienen funciones en splicing, también funciones como la gametogénesis y la regulación de la expresión.